buenas noches a toda la audiencia de HC Historia Contemporánea. ¿Qué creen? Que ahora sí regresamos para la segunda parte del iceberg de la Primera Guerra Mundial. Sabemos muy bien que no somos únicos iceberg de la Primera Guerra Mundial, pero nosotros los hacemos más bonitos y con mayor información. Nos acompaña en esta ocasión Bruno, nuestro nuevo compañero incorporado, Esaú Jaimes. ¿Nos oís, Esaú? Sí, muchas buenas noches. Y bienvenidos. Muy formal. Saludos, buenas noches. Y yo con mi playera de los Vaqueros de Dallas, porque no hay mejor equipo que los Vaqueros de Dallas, aunque no lleven un cuarto de siglo sin ganar nada, pero bueno, eso también es historia. Bueno, chicos, hoy vamos a seguir con este poderosísimo tema del iceberg de la Primera Guerra Mundial, la segunda parte. Nos quedamos la vez pasada, para que recapitulemos, en esta pequeña curiosidad, que habíamos dicho que era un como blindado para cortar alambre. Por cierto, Max, ahorita me acordé del blindado ese pequeño que nos mostraste, ya lo investigué y pronto habrá un shot de eso. Ok. Ya lo tengo hecho. Pero esta cosita ahí nos quedamos porque pues era un pobre diablo que ponían ahí a cortar el hambre en medio de artillería, balazos, etcétera. Yo creo que es una de las peores experiencias de la vida, ¿no? Ok. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con el tema. Vamos a hablar de la invasión de Bélgica por parte de Alemania. No vamos a decir la palabra con V, primera porque YouTube de por sí nos tiene muy castigados y pues no queremos hacerlo enojar más. Y segunda, porque podemos hacerlo de otra manera. Ya sabemos cómo se dice, pero aquí lo vamos a decir en la invasión de Bélgica por parte de Alemania. O sea, ¿les parece bien que les explique de qué va esto? Adelante. Va. Bueno, ustedes saben que la Primera Guerra Mundial empezó con Alemania, no siendo la que agredió, pero sí apoyando a su aliado Austria-Hungría, pues para atacar Serbia, ¿no? O sea, no estoy culpando a Alemania, pero tiene su parte de responsabilidad. Y pues, evidentemente, invadir un país neutral como no es Bélgica, y lo ha sido, pues obviamente pues no está bien, o sea, no es ético. Y quedaron en una guerra que además no se podían defender tanto porque son una población mucho menor. Aunque resistieron valientemente en Lieja, que por cierto tenemos un bonito video de eso, pues no podían aguantar tanto tiempo. Una de las situaciones acá más peculiares, ¿se acuerdan que hablábamos de los llamativos uniformes franceses? ¿Okay? Estos caballos iban con sus crines acá bien arregladas, los soldados así con sus bonitos cascos. Eran ridículos para nosotros hoy en día, pero era algo que aún se acostumbraba en ese momento. Pues bueno, invaden Bélgica, el rey no se rinde, dirige a sus tropas y resisten en una pequeñísima parte. Holanda decide mantenerse neutral y más o menos apoya a Bélgica. Digo, no voy a decir que exactamente los apoyó, pero ayudó a que no algunos civiles. Pero la ocupación de Bélgica fue muy brutal. Hubo asesinatos, desgraciadamente, de civiles, o sea, civiles desarmados, no estoy diciendo que fueran personas guerrilleras, ni mucho menos, eran civiles desarmados. Obviamente requisaron un buen de recursos, robaron parte del tesoro, o sea, realmente hicieron un destrozo que también tiene su lado de propaganda, obviamente, o sea, no lo voy a negar, pero esta parte es muy dura para Bélgica. Tan fue así que tiene un nombre muy escandaloso que ya dijimos que no lo podemos decir. Ustedes saben muy bien cómo se dice, empieza con V y termina con Sion. Pero, bueno, es parte de la historia de esta guerra que fue bastante brutal y en lo personal, aunque fue muy destructora en la segunda, a mí me parece que a veces se llegó a niveles más brutales en la primera. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, yo recuerdo de mis clases sobre Primera Guerra Mundial que el antecedente más reciente que se tenía sobre una guerra de esta magnitud eran las guerras napoleónicas. Y los alemanes y también los franceses lo recordaban como una guerra heroica, ¿no? O sea, como que se unen todos contra el dictador, contra el invasor, contra el enemigo en común. Y lo veían como algo muy noble, algo muy épico, algo de defender tu propia tierra, de nacionalismo, de hermandad. O sea, algo como de sentimientos muy elevados. Y parece ser que los que iban a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, no tenían idea de todo lo que había cambiado y esperaban algo muy parecido a la guerra napoleónica. Una vez que ven las guerras de trincheras, una vez que ven el desgaste al que se están sometiendo, una vez que ven las heridas de batalla, se dan cuenta de que no es lo que ellos esperaban y resulta un evento increíblemente traumático.
Así que en este caso no hablamos de Francia, sino de Bélgica, pero pues creo que aplica de la misma manera, ¿no? Por la violencia, por la tecnología, por la guerra en sí. Sí, obviamente no lo vamos a tomar como referencia histórica, pero me parece muy bien tu análisis, Max. Pero en la película de 1917 saca una partecita pequeña de esta cuestión de Bélgica, cuando se encuentra el soldado, la mujer oculta. O sea, porque es un temor real de ser aplastados por los alemanes. Y estamos hablando de 1917, o sea, ya muy avanzada la guerra, muy dura, y obviamente ya todos saben la crueldad que tiene detrás, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar, chicos, antes de pasar a los saludos? Hola, hola. Estás, hablando, pero tu micrófono estás dando uno, pero estás muteado. A ver, ¿se escucha mejor? Adelante. Era disculpen, una pregunta. ¿Hubo movimientos de resistencia belgas contra la ocupación alemana? Ahora sí que las guerrillas que se pueda... Que yo sepa, no fueron muy organizadas, la verdad, ahí sí me falla el recurso, no lo busqué, debe ser honesto, pero como el gobierno nunca se rindió, se quedaron con un pedacito, digamos, de Bélgica, y como el rey que nunca se exiló, incluso su hijo participó en la guerra, no me preguntan ahorita el nombre del rey porque se me va, pero como dicen ya podemos hablar de esta situación de Bélgica en un vivo. Pero a lo que veo es, esa fue la resistencia, no rendirse, no capitular, algo que fue duramente criticado en la Segunda Guerra Mundial. No lo voy a justificar ni lo voy a atacar, o sea, simplemente creo que eran circunstancias distintas, pero en la primera, de verdad, Bélgica mostró un gran valor, Bélgica como nación y su monarca como líder, ¿no? O sea, pero esa digamos que fue una resistencia en sí, decir, no me rindo, no reconozco la ocupación, obviamente, no claudico, y no cedo mi corona, ni mucho menos, porque entre los planes de alemanes era ser como un protectorado de Bélgica, o sea, la verdad, sí tenían esa noción, no eran santos, los alemanes, ningún país era santo, o sea, claro. No era. Pero sí había una suerte de pensamiento más duro de parte de Alemania. Obviamente esto lo aplicaron durísimo contra Rusia cuando la derrotan ya, cuando ya se hace posteriormente la Unión Soviética, pero en Bélgica la situación fue realmente brutal. No, insisto, su parte de propaganda. No voy a decir que todos los alemanes andaban tirando la blanca a los belgas, ¿no? Porque eso también sería una exageración, una mentira, pero sí es cierto que los belgas que se quedaron en su territorio, pues la sufrieron. La sufrió. Sí, porque sabía de algunos testimonios de alemanes que se enteraban de las noticias de los periódicos que decían, es que dicen que nos comemos vivos a los niños en Bélgica, y se irritaban. Digo, obviamente, como has dicho, no vamos a negar para nada los crímenes que en toda guerra de ocupación surgen. Entonces, pero sí, ahí está el asunto de la propaganda, ¿no? Que siempre está presente en todas las guerras. Sí, exacto. ¿Algo más que quieran comentar, chicos, antes de hacer los saludillos? Adelante, si quieres podemos pasar con los saludos. Saludos a un Clipper, al general Field Marshal Monty, llegamos, muchos saludos, y temprano para directo, muchas gracias. Hola, Jal, a Maximiliano Absurdo, Saúl Marino, y a Bruno con su sexy voz, dice Amadeus. Bienvenido, Amadeus. Trae una imagen de Kirk Douglas, en una película de Stanley Kubrick, si mal no recuerdo. Yo soy muy cinéfilo, entonces una disculpa. Está muy interesante este tema, muchas gracias. Buenas historias de la novedad cero. Sergio Lugo, buenas noches. Perro Fino, buenas. Una caja de con ruedas en la vida de muchos soldados. La verdad es que no la salvó. Tenía que estar muy error. Sí, he tenido problemas de conexión. Tuve un colapso hace varios días. Espero que se vaya arreglando. Se escucha raro, ¿no, Ricardo? Sí, gracias. Sí. Saludos desde Costa Rica. A ver si se va arreglando un poco. Una disculpa. Saludos a Guillermo. David Castel, buenas noches, días. ¿Me escucho un poco el micrófono? Ok, gracias. Esto eran familiares. La Big World de Bélgica, a ver si se arregla un poquito. El rey de la tierra, Salvador Rusia, el príncipe de Mario, primos hermanos, exacto. Un saludo en equipo. ¿Por qué la reina de Victoria fue la abuela media europea? Sí, de hecho, hasta de la casa española. También, o sea, sí. Unos golpecitos y listo. Todos esos esa guerra hicieron cosas realmente horribles. Sí, exacto, o sea, por eso no estamos justificando a nadie, aquí no decimos buenos ni malos, y si sigue fallando mi micrófono, pues les pediré a los chicos que sigan hablando para no alterar tanto la presentación, ¿vale? Vamos a hablar de el shell shock, ¿ok? ¿Saben qué es el shell shock? ¿Alguien me puede explicar, chicos?
A ver, tenía entendido que era una especie de efecto traumático después de horas de bombardeo que sufrían los soldados. No sé si estoy siendo correcto, pero realmente en esa época, ya cuando las guerras de trinchera estaba ya bien establecida, para tratar de tomar, bueno, la idea era atravesar, ¿no?, las líneas de trincheras, pero para tomar 1 kilómetro o 1 metro de territorio enemigo había que bombardear y bombardear durante horas, incluso días. De hecho, Éric Maria Remarque en su novela Sin novedad en el frente cuenta una escena donde están los soldados alemanes que ya llevan como 3 días de bombardeo continuo por parte de los franceses, y uno de los soldados, de los recién reclutados, pierde la cabeza. De hecho, se va corriendo a la trinchera y lo tienen que detener porque está harto, se pone histérico, y con razón, porque es estar ahí con los bombazos de fondo. Digo, si aquí con los cohetes, cuando celebran al santo, nos ponemos nerviosos, fíjense ustedes. Claro. ¿Algo más que quieran comentar? No, adelante. Ok. No quisiera hablar tanto para no interrumpir, o sea, bueno, para que no se oiga tan feo. No sé si quieren decir algo, Saúl. No, de hecho no conocía como el término tal cual ni la explicación, pero me hace todo sentido del mundo. Lo mencionábamos la semana pasada en el en vivo, que la guerra de trincheras era meses en un lugar para avanzar, como dice Bruno, 1 o 2 metros, y todos esos meses es diario estar escuchando bombas. Digo, tiene todo el sentido del mundo que pasara eso. Sí. Dicen que se escucha como la radio de mi papá. Una disculpa, de verdad. Ahorita ahora sí cambio el micrófono. Permítanme un segundo. Audio, micrófono. Ya sé. Bueno, mientras les cuento que empecé a ver la serie de Peaky Blinders en Netflix, no sé si la ubiquen, Ajá. pero justamente trata sobre soldados que fueron a la Primera Guerra Mundial. Son ingleses que pelearon en Francia. Y pues efectivamente todos los que regresan tienen estas secuelas, ¿no? Traumas, tienen... O sea, uno de repente se pone loco, siente que está en una trinchera, que lo quieren matar, que lo quieren atacar. Y hay otros que simplemente se desfasan, ¿no? O sea, no pueden reaccionar ante una situación normal o una situación en la que peligra su vida. Y pues justamente trata todo este tema psicológico, ¿no? De cómo te deja afectada la guerra y cómo pierdes algunas capacidades humanas o muy afectadas. Sí, ¿ya me escucho mejor, chicos? Mucho mejor. Perdón, es que, ¿saben qué pasó? Este fue un error mío, no se conectó bien el micrófono, una disculpa. Ya quedó. Ahora sí. No, sí, de hecho, tienes mucha razón, Max. Y habíamos hablado hace tiempo de Otto Dix en otro video, si mal no recuerdo. Él relata precisamente también esta situación del trauma. Me voy a recurrir nuevamente a 1917 y vemos a los soldados hartos. El protagonista está harto. ¿Pero por qué? Porque siempre es lo mismo. Artillería, carga, y días. Y luego, o sea, no crean que solo era un disparo de artillería y vamos. Eran a veces 1 o 2 días o más de disparos de artillería constantes. Eso también fue un problemón porque implicaba la producción masiva de munición, obviamente. Y creo que en la primera semana de la guerra se superó el total de la artillería napoleónica. Lo que decía Max de esta idea de la guerra napoleónica es que es cierto, casi todos los generales eran del estilo napoleónico, los formaban en filas todavía. Ahora imagínense un soldado meses, semanas en la trinchera, luego, oye, trinchera y trinchera, se colapsaban. Este es un caso perfecto del shell shock. Está con la mirada perdida, con una sonrisa no natural, evidentemente no está sonriendo, está en pánico. Y pues, esto no se tomó muy en serio, ese también fue un problemón, porque los médicos decían que era cobardía. Y se tuvo que hacer todo un análisis psicológico y profundamente científico para entender qué estaba pasando. Es más, digo, no lo podemos poner aquí porque pues no tenemos la capacidad de poner video sobre el video, pero los soldados perdían hasta el control de sus movimientos de extremidades, de lo afectados que quedaban, ¿sí? Eso es algo muy traumático. Un día podemos hacer un video bastante largo de shell shock, pero obviamente requiere una investigación un poquito profunda y no decir alguna tontería, ¿no? Por respeto a la gente. Creo que va de la mano con lo que mencionas ahorita, Hal. Sí. Tiene un nombre, no es muy científico que digamos, es más bien poético, pero se le llama la mirada de las 100 yardas o 1000 yardas, ¿no? Muchas yardas. Perdida. Y el punto es que existen varias fotografías de soldados antes de ir a la guerra y después de ir a la guerra.
justamente coinciden en esta mirada como perdida, como vacía, o sea, como que está viendo un evento muy, pero muy lejano, aunque realmente no está ahí. Y pues justamente el resultado de esta ruptura psicológica, ¿no? Que experimentan los soldados cuando están tantos días en la trinchera, tantos días con el peligro, Sí. muertos. Se te apagó un poquito el micrófono, Max. Se fue un poquito el audio. Ahí. Sí, exacto, la mirada perdida. Un dato curioso que no es de la Primera, sino de la Segunda Guerra Mundial. ¿Todos ubican al general Patton? Sí. Sí. ¿Tú, Max? ¿Sí? Sí. Ok, el señor Patton era un general muy bueno, no lo niego. No voy a hablar de su calidad humana, eso a mí no me interesa ahorita. Pero, lamentablemente tuvo muchos exabruptos, porque era una persona muy dura. Y cuando vio a los soldados en precisamente Shell Shock, los abofeteó. Es más, amenazó con dispararle a uno. Y eso no está bien. O sea, incluso le costó su puesto un tiempo. Porque ni siquiera Dwight Eisenhower, una disculpa, lo pudo rescatar bien. O sea, él solo pudo evitar que lo corrieran de todo. Porque agarró al soldado y lo abofeteó de todo. Y ya todos conocían que existía esta cosa llamada Shell Shock. O sea, ya era algo médicamente aceptado. Y Dwight Eisenhower, que sí, reconozco que no era un militar de grandes bríos, pero era un tipo organizador. Y no podía permitir esas cosas. Y pues esto nos va a llevar luego a los motines de Francia, que ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Quieren comentar algo más? Sí, creo que esa foto, ahí me corregirás, Hal, creo que es del Somme, ¿no? De Sí. la batalla del Somme. Sí. Creo que ahí aventaron como 4 días de bombardeo los británicos, ¿no? Eso que Sí. Ininterrumpido, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, era una brutalidad. O sea, de hecho, yo tuve un curso de Primera Guerra Mundial, nada más presumiéndoles, y nos presumía la doctora, que era francesa, que el terreno quedó tan desigual por las batallas, que pues nomás se veían así zanjas enormes, ¿no? O sea, no era algo natural. Pero pues ya no pudieron corregir el terreno otra vez porque pues implicaba un gasto muy brutal. Sí. Pero bueno, pasamos al siguiente temilla. Claro. Adelante. Ahora hablamos algo que también tendrá relación con esto del shell shock, el gas. Es muy duro, o sea, obviamente alguna vez utilizaron agentes biológicos como personas enfermas tiradas encima de murallas, etcétera, pero en esta ocasión ya era algo industrial. O sea, ya estaba pensado para afectar al enemigo de tal manera que no se pudiera reponer. Y era pues gas cloro, gas de distintos tipos, no me ubico todos los gases, pero más allá de que sí fue o no efectivo, fue efectivo en el término psicológico, porque los soldados pues entraban en pánico, porque veían eso, empezaban a sentir que les faltaba la respiración y no sabían qué hacer. Eso, pues ahora sí que cambió el curso de la guerra. Lamentablemente, en la actualidad, aunque se supone que está prohibido, ha habido casos tan recientes como en Irak, cuando lo usó contra parte de su propia población civil, en la guerra de Irán e Irak. O sea, no aprendieron, ¿no? O sea, no lo aplicaron, o sea, siguieron usándolo varias personas y sabemos que lo han usado otros ejércitos. No voy a decir nombres porque si no YouTube se enoja. Pero, bueno, todos sabemos que los de Democracia y Libertad de seguro lo han usado. Y también los que según son los de allá del oriente, ¿no? De una parte, digamos, muy grandota. En Siria, si mal no recuerdo, lo usaron. En fin, ¿algo que quieran comentar al respecto de esto, chicos? Sí, recuerdo un dato muy curioso, ya me desmentirán si no es correcto, pero pues creo que así es, que los alemanes empiezan a probar estas nuevas armas, ¿no? Químicas, gaseosas, y cuando las prueban en Rusia, lo que pasa es que la bomba se congela y no termina de explotar como debe de ser. Sí, llegó a pasar. Un dato muy curioso, ¿no? O sea, que nuevamente el clima ruso les es bastante favorable y no detona la bomba. Aunque curiosamente, o sea, aparte de que esto sí fue muy importante, se mostraron siempre mejor en el frente oriental los alemanes que en el occidental. Era más móvil. Claro. Y por eso dejaron de usar también un poco los gases, porque pues no, los usaron más en el frente occidental, si mal no recuerdo, aunque también lo usaron para allá en que hablamos de los muertos vivientes, que es un tanto mito, un tanto verdad, habría que ver qué tan cierto es, pero la verdad es que fue preferentemente usado en el occidental, o sea, y también había un gravísimo problema, o sea,
obviamente no había la tecnología hoy en día de atacar así con misiles autodirigidos ni nada. Tenían que abrir así los gases y que el aire lo llevara al enemigo, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, si no les pasaba como el coyote y el correcaminos, o sea, Marca Acme, ¿verdad? sí, exacto. O sea, obviamente es una comparación muy chabacana, lo estoy haciendo de manera que nos divirtamos un momento, pero sí es cierto que tenían que esperar eso, o sea, no ponían ventiladores gigantes hasta donde sé, y si los ponían, por favor, corríjanme, porque no recuerdo que lo hayan hecho, pero aquí vemos que en el terreno de batalla, que era una cosa inmensa, pues esos gases hacia el enemigo, pues debían de ser terribles. Las máscaras de gas obviamente se fueron utilizando, pero tenían un límite, o sea, no eran eternas, ¿no? O sea, no eran como de Batman, así de que, ay, no le pasa nada, ¿no? O sea, se sofocaban, no veían bien, el carbono se desgastaba, y si tenía una pequeña abertura en la máscara, estaban condenados, o sea. Sí. Claro. Sí, dato curioso, H.G. Wells predijo indirectamente el uso de los gases, no sé si recuerdan esta escena de la novela La Guerra de los Mundos, donde los trípodes lanzan con unos trabucos, unos proyectiles contra la artillería británica, y dice el protagonista, no entiendo por qué no están respondiendo, pues claro, pues están usando gas venenoso. Y retomando lo que dijo Max y Hal, justamente fueron los alemanes, ¿no? Los que empezaron con el mal ejemplo, entre comillas, de usar el gas en una medida desesperada para abrirse paso entre las trincheras. Creo que los franceses fueron la primera víctima. Los efectos con el gas, claro que, como describimos la semana pasada, eran terribles, que escupías pedazos de pulmones calcinados, una agonía espantosa, y como bien ha dicho Hal, tenía un efecto también psicológico tremendo. En la batalla de Caporetto, donde el frente italiano se desbordó en el 17, los austrohúngaros con los alemanes. Ahí Rommel, por cierto, hizo su debut, uno de sus debuts. El gas fungió como un elemento muy importante para sembrar el pánico y además causar un montón de bajas entre las pobres tropas italianas que además no estaban bien equipadas para defenderse. Sí, no, de hecho tenemos un bonito video al respecto de la batalla de Caporetto, está muy padre. Estoy haciendo los comerciales, obviamente, pero sí, efectivamente explicamos que fue un desastre la cuestión de Caporetto. Casi no mencionamos la cuestión de los gases porque pues luego YouTube ya saben, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, pero saben sobre todo ahí qué pasó en Caporetto, y eso requiere de veras hablar de Italia en las guerras, porque no tenían un buen mando, no es que fueran cobardes, es que los mandos eran crueles, esa es la palabra, incluso para la época, ¿no? O sea, y curiosamente, uno de los mandos más efectivos de la guerra fue en Italia, bueno, del lado del frente italiano, austrohúngaro, un eslovaco austrohúngaro, ahorita no recuerdo el nombre, pero fue el primer mariscal de campo de origen eslovaco en el ejército austrohúngaro. Un día vamos a hablar de él, es un tipo muy interesante. Pero sí, o sea, la verdad es que sí era una cosa brutal. Italia, obviamente, se espantó, Rusia también. Y alguien que de verdad siempre la pasó mal en la guerra mundial fue Francia, o sea, entre sus mandos incompetentes, mala moral, malas provisiones, y de verdad que, o sea, hay que ser muy honestos, se llevaron la peor parte de la Primera Guerra Mundial. O sea, la verdad es que era una cosa increíble, por eso explica mucho su papel en la segunda, pero bueno, esa es otra historia, ¿va? Echamos unos saluditos. Adelante. Adelante. Ahora sí se escucha mejor, Hal, muchas gracias. Los hombres ya no vuelven a ser iguales en su patria. Exacto, eran miles. De Sergio Lugo, la guerra de trincheras fue más cruel forma de mantener una posición, lodo, animales nocivos, enfermedades, al propio rol de la guerra. Sí, exacto. O sea, es que aparte estaba húmedo, había piojos, podían perder extremidades por la humedad. O sea, la mirada de las 1000 yardas, lo que nos comentaba, exacto, Max. Muchas gracias. Si yo me asusto con los trenes, no quiero saber cómo están las trincheras, era una horrible. Uy, la cachetada de Patón le costó muchísimo. Sí, era una cosa. De veras que, por suerte, no se fue. Me recordó a Sin Novedad en el Frente. Exacto, es una muy bonita novela. No bonita en el sentido de que tenga un final feliz, sino que literaria, o sea, es muy interesante. Hablamos de la calidad general, no de la persona. Sí, exacto, o sea, es a lo que me refiero. O sea, no voy a hablar de su persona, pero sí cometió errores como general. Investigando en contexto, fueron bombardeados con 1.6 millones de proyectiles a lo largo de una semana. O sea, wow. Imagínense el trauma, ¿no?
Hay armas que están prohibidas, pero algunos países las tienen más prohibidas que otros. Sí, exacto. Aquí, Sergio Lugo, le agradecemos su aporte de 50 Gracias. pesos. Ahí va mi Gracias. anímense a cooperar, chavos. Muchas gracias. Y pronto Muchísimas gracias, Sergio. Sergio, muchas gracias. Y pronto tendremos emojis e insignias, así que no se los pierdan. Pero los biplanos no podrían lanzar gas. Era complicado, porque como iban contra el viento, eso le complicaba el asunto. Gracias, Olimpo. Es correcto, las barras y las estrellas utilizaron incluso minas antipersonal con agentes químicos. Sí, exacto. O sea, aquí no se defiende a nadie, muchachos. ¿Cómo se llama el libro del que habla Bruno? ¿Cuál hablaste, Bruno? ¿El de Sin Novedad en el Frente? Mencioné Sin Novedad en el Frente y también mencioné La Guerra de los Mundos. Ah, de H.G. Wells, ok. Ok, Vladimir, hay un... aquí en Vladimir no podemos mostrarlo porque ahorita no es un tema adecuado. Hay armas que están prohibidas, pero algunas países, sí, exacto. Francia estaba en la tercera o cuarta república, en la tercera, la cuarta es después de la segunda guerra y la quinta después de, bueno, con la crisis de Argelia. Uh-huh. Lo que dijo Romen, ¿no? Cuando dijo, caballeros han luchado como leones y los han dirigido como mulas, exacto. Nunca mejor dicho. Es bastante más efectiva la participación de Francia en la primera guerra que en la segunda, sí, pero a un costo muy duro, o sea, no es broma, o sea, no se lo merecían. Foch fue muy buen general hasta donde yo sé, sí, pero Petain fue mejor. Alejandro Petain, muchas gracias. Ok, chicos, vamos a seguir. Nuestro temita está muy interesante esto. Y aquí hablamos de los caras rotas y también de los traumas que esto los debo explicar Esaú, si mal no recuerdo. Es correcto. A ver, platícanos, ¿qué trata esto? Pues va hilado con lo que hemos estado hablando, que las atrocidades y las consecuencias de la guerra, ya no en términos como en resumen de la guerra total, sino particularmente en las personas. Toda guerra tiene impactos como lastimosos en el físico de las personas, pero la Primera Guerra Mundial tiene en particular de lo que se utilizaba en la Primera Guerra Mundial, que eran las metrallas. Tenían la particularidad de que al estallar no solamente te hacían el daño al estallar, sino que despegaban muchas partes, muchos pedazos, y esos pedazos se incrustaban en todas partes del cuerpo, pero sobre todo por la altura en la cara, en los rostros. Entonces va a ocurrir mucho en la Primera Guerra Mundial, que muchos, después de que termina o de que se retiran del frente muchos soldados, terminan con los rostros completamente destrozados y empieza a surgir una preocupación, sobre todo hacia cuando debe terminar la Primera Guerra Mundial, sobre para ellos cómo van a tener una vida buena después de la Primera Guerra Mundial con el rostro así, pensando en las consecuencias no solo estéticas, sino en términos de salud para estas personas. Y yo les investigué dos casos particulares de cómo afrontaron los aliados, porque es de un lado de Inglaterra y otro de Francia, este problema. El primero es un pionero en términos de lo que después sería la cirugía plástica. La cirugía plástica, que hoy tiene como el objeto de reconstruir para mejorar la estética de muchas personas, tiene su origen en estas personas que no lo hacían tanto por gusto, sino por necesidad. Y la cirugía plástica tiene su origen en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? En Inglaterra, que es el primer caso que estamos planteando, es Harold Gillis. Él de hecho es neozelandés, pero forma parte del ejército británico. Uh-huh. Y él es médico cirujano y le encargan hacerse cargo de los heridos en el frente. Y él es el que se empieza a dar cuenta que una parte de lo que se tiene que atender y que no le está dando importancia el mando es los heridos que vienen con heridas en la cara que necesitan ser reconstruidos, muchas veces incluso en el mismo frente de batalla. O sea, no después de la guerra, sino en el mismo frente de batalla, y tienen que hacer acciones para que la persona no pierda la vida o no pierda alguna parte esencial del rostro de su cara tal cual. Sí. ¿Perdón, un comercial? Perdón. Un comercial. Hicimos un short de esto. Obviamente, claro, los shorts son de 1 minuto o menos, ya lo saben. Pero, insisto, requiere un tema. Lo que pasa es que es un pequeño reto que nos hacemos, así como para ver si podemos explicar un tema en 1 minuto, lo cual, la verdad, es complejo. Es difícil. Ajá. Pero está muy bien hecho y sobre todo tiene bastantes imágenes, siempre con la discreción debida, pero bastantes imágenes para que se den una idea de cómo funcionaba esto. Sí, una disculpa que voy a mencionar de nuevo a Otodix, Esaú, pero yo soy fan de Otodix. De hecho, aquí tengo un portavasos de él. Me encanta Otodix, la verdad. Está genial. Y tengo una almohada de sus obras, de hecho. Pero bueno, a lo que voy, sí, soy muy fan, perdón. Pero a lo que voy es que él muestra estos caras rotas y se vuelven, a mí, algo que me gustaría que mencionaras es qué impacto tienen en la sociedad francesa. De hecho,
justamente brincamos a Francia y antes del impacto quería como darles el ejemplo, el equivalente, digamos, aquí es una... es artista, o sea, no es como tal médico, es una artista que se llama Anna Coleman, que lo que hace es empezar a reconstruir los rostros con moldes. Tenía como moldes del rostro de la persona como era o como, digamos, como quería ser, hacía un rostro en molde y se lo ensamblaba de alguna manera médicamente al rostro. Y esto tuvo un impacto después en la sociedad francesa, incluso en el arte. Hay muchas expresiones artísticas que también en este short que tienes, sería bueno que dejáramos ahí en los comentarios para que lo vean después. Vienen incluso estas imágenes de artistas que hacen obras como muy de estilo, vamos, como de tipo Picasso, tipo cubismo, pero son representaciones artísticas de estos rostros desfigurados de los sobrevivientes de la guerra. Lo estoy poniendo en este momento, lo voy a destacar. Es un tema muy padre, no es por morbo, o sea, lo estoy diciendo porque me gusta el tema, o sea, me gusta destacarlo. Y me parece muy acertado. Es que aparte, a mí me parece que obviamente es terrible perder una parte, o sea, nunca he perdido una parte más que pues algo, una lesión, pero, o sea, imagínense todos quedar de este modo como este señor con la cara sumida. ¿Qué vida vas a tener? Exacto. Y son los que se dice obviamente caras rotas, o si mal no recuerdo, tienen otro nombre, Gal Cassé, una disculpa por mi horrendo francés, pero es un impacto también para la sociedad francesa, porque ¿cómo recibes a tus hombres así? Sí. O sea, y es algo que queda para de por vida. O sea, no puedes decir, oye, mañana se me quita, ¿no? Me dio una gripa y todo bien. No. Te puedes haber perdido un dedo, ¿no? O dientes, así, sino perdió media cara. Sí, exacto. Sí. Por ejemplo, la persona esta que no tiene piernas, o sea, haciendo una comparación muy tonta, es como el teniente Dan en Forrest Gump, que tiene que aceptar que ya no va a poder ser el mismo, reconstruir su vida y adaptarse. Estamos hablando de estas prótesis en 1910 y tantos, o sea, y se tuvo que hacer sobre la marcha esta invención, porque es una invención, para poder ayudar a esta gente a llevar una vida más o menos normal. O sea, es terrible. Y esto va a ser algo que va a marcar la parte de la sociedad francesa, pero con asociaciones de veteranos que van a reclamar al gobierno francés así de, oye, o sea, mi vida se destrozó, literal. O sea, no estoy exagerando, ¿no? O sea, es literal, se destrozó. Yo necesito que me apoyes porque pues ahora sí que defendí mi patria. ¿Qué sigue? Y muchos generales los apoyaron. Eso fue algo muy padre porque la milicia, bueno, el ejército, perdón, no la milicia, el ejército dijo, sí, necesitamos apoyar a estos hombres y eso es algo que no se ve todos los días, ¿no? Exacto. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más, perdón, o algo que quieran comentar. Pues solo la muestra de cómo la guerra rompe vidas, ¿no? O sea, es literalmente, una de las más mayores, de las grandes ilustraciones que hay. Quedar con el rostro completamente desfigurado por culpa de un shrapnel o por culpa de una bala expansiva, verdaderamente es indescriptible. Sí. Y digo, aquí comento con todos, no se disminuye el impacto ni la mortandad de la Segunda Guerra Mundial, pero el impacto psicológico para la población no se compara de la primera a la segunda. Sí. Igual, perdón, rapidísimo citaría esta obra de Johnny tomó su fusil, no sé si novela y también película, de un soldado norteamericano que va a la guerra y que termina literalmente hecho un tamal, o sea, pierde brazos, pierde extremidades, ahí está en el hospital. Está sordo, ciego y mudo. Así es, o sea, verdaderamente roto. Peor aún. Sí, ¿no han visto la canción de One de Metallica? No, Max. No me suena. Bueno, ya sabemos que no suena el bajo en el disco de Justice for All, pero digamos, este fue el primer gran éxito así comercial importante de Metallica. No estoy diciendo que no tuvieron éxito, pero este fue como el éxito de MTV. Ahí hablan precisamente de Johnny Got His Gun, de cómo pues no oye, no ve,
no puede hablar porque está destruido totalmente, no tiene brazos, no tiene piernas, y él quiere morir, o sea, está consciente, pero el ejército decide, no, vamos a experimentar con él porque pues no sabemos cómo está vivo. O sea, es literalmente un trapo ahí y terror, ¿no? O sea, porque no te puedes defender y está consciente de todo. O sea, es terrible. Pero bueno, vamos a echar unos saluditos rapidísimos. Algunas de las reconstrucciones estéticas son muy sorprendentes y otras son bastante... Sí, digo, hay que entender que eran la época, ¿no? O sea, hicieron lo mejor posible. Una disculpa. No podemos mostrar ese nombre ahorita porque está penalizado por YouTube. El Imperio Otomano en su mayor parte estuvo en la defensiva, también conquistó algunos territorios. No, sí, me parece que estuvo más sangrada la defensiva y ahorita vamos a hablar de una terrible acción que cometieron que no tiene perdón y al día de hoy sigue presentando muchos problemas. ¿Hubo oficiales alemanes o austrohúngaros ayudando a los otomanos? Sí. Ya me imagino el aviso de los mensajeros que tuvieron que recorrer miles de kilómetros por territorio enemigo. Sí, exacto, era una cosa terrible. Para entregar los mensajes simples pero importantes como detener la ofensiva e iniciar la ofensiva, insisto, era una cosa brutal. Los otomanos estuvieron en la primera guerra y eso es mucho decir. Simo Hayek, famoso francotirador finlandés, quedó bastante bien para lo que fueron las caras rotas. Sí, por eso comentaba que en la segunda como que es diferente el impacto. Y ha avanzado un poco más la medicina también. Sí, Mehmet V tomaba personalmente las decisiones o dejaba que sus oficiales actuaran por su cuenta. Yo creo que era un preso, pero bueno, no sé, no tengo noticias de eso. Tengo flashback de cierto político alemán de origen austríaco, exacto. Uy, el hombre del bigote chistoso, sí. Vladimir, esto sí lo voy a compartir. Vladimir, ¿sabes de qué guerra se está hablando? Solo estás de troll, pon atención y disfruta, exacto. Si no, lo siento, vamos a tener que ejercer un ban, ¿vale? Ya, porque es mucho spam. Si mal no recuerdo, entró en la Primera Guerra Mundial por primera presión de los militares, exacto. ¿Qué hubiera pasado si el amante del té hubiera acabado con la vida del alemán de origen austríaco y chistoso? Es que, de hecho, un soldado inglés, creo, o italiano, no me acuerdo, estuvo a punto de acabar con la vida de Adolfito en la Primera Guerra Mundial, pero le perdonó la vida. Y si no mal recuerdo, también fue víctima del gas mostaza, ¿no? Sí, pero a mí me parece muy chistoso que lo quieran dejar pasar por cobarde a Adolfito, porque cuando fue el golpe en Alemania, el que hizo, cuando empezaron los balazos, se echó al piso, pero la verdad es que eso no es cobardía, eso es sensatez. Sí, es sentido común, ¿no? Eso fue soldado. Ya diría hasta entrenamiento. Sí, o sea, eso es lo más sensato de hacer. Pero bueno, vamos a hablar de una cosa muy triste y muy lamentable, que no se puede justificar en ningún ejército, pero lamentablemente pasó. Ya comentamos que Francia la pasó horrible en la primera, o sea, horrible de verdad. Aquí ya los vemos con un uniforme más decente, ya no de tiro al blanco, la verdad, con el famosísimo casco Argan, ¿no? Si mal no recuerdo se llama así. Pero están amotinados. Si se dan cuenta, no traen sus armas prácticamente en la mano. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Por qué? Porque no quieren pelear. Están hartos. ¿Y por qué están hartos? Porque los mandan a su muerte segura. O sea, empieza la artillería, vamos a atacar el fuerte. Digo, estoy diciendo una mentira acá, no sé si atacaron el fuerte de Verdún, no me crean. Vamos a atacar el fuerte de Verdún. Oye, o sea, pero los alemanes están en un cerro, bien pertrechados, mirando hacia abajo y apuntándonos. O sea, entonces los soldados empezaron a amotinarse. Tengo entendido que empezaron incluso los propios soldados a ejecutar oficiales. Porque los oficiales iban con la pistola en mano para los que se rebelaran. O sea, sí, yo sé que sí, está mucho el más o menos mito de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, de cómo arengaban a sus soldados. No tengo noticias exactas de eso, no quiero mentir, pero en este caso los oficiales franceses sí traían pistola en mano para arengar a sus soldados que si se acobardaban, balazo. Entonces, obviamente los soldados se hartaron. Hay un límite, o sea, no puedes presionar a la tropa, no los rotaban lo suficiente. Algo que no se tuvo mucho en cuenta es que en ese entonces Francia no tenía un índice de natalidad muy grande, por lo tanto, no tenía una cantidad de población lo suficientemente grande para estar una y otra vez mandando soldados al frente. ¿Sí me explico? Entonces los soldados se hartaron, y si mal no recuerdo, tuvieron que ir los generales, o sea, los chonchos, Petain y Fox, si mal no recuerdo,
con la soldadera, o sea, con los soldados, con la tropa para tranquilizarlos, hablar con ellos. Lamentablemente, sí tuvieron que poner de ejemplo a varios, porque una cosa pues era escucharlos y otra cosa es que hubieran ejecutado oficiales. Eso también tenían que ponerlos de ejemplo, pero también mejoraron muchísimo las condiciones de los soldados, no rotaron más, les dieron mejor comida, cartas con su familia, ¿me explico? O sea, cosas que hoy nos parecerían normales, en ese momento no los hacían. Digo, entiendo que era una situación desesperada la de Francia, pero también es cierto que no puedes presionar tanto a la tropa. Hay un videojuego de Ubisoft que se llama Valiant Hearts, Corazones Valientes en español. No sé si lo han jugado. No. Es de animación, o sea, porque de hecho varias personas creen que es de disparos. No. Es de animación y de misiones en la Primera Guerra Mundial. Y uno de los soldados es un señor maduro que él pues vivía con su hija y su yerno de origen alemán, al cual lo mandaron a Alemania a pelear y él tuvo que pelear del lado de Francia. O sea, una tragedia en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero en una de estas, hablan precisamente de estos motines. Él se harta de su oficial que lo arenga a ir y en un acto de desesperación, pues pierde el control él y le da un palazo en la cabeza y lo mata. Le hacen corte marcial y solo se alcanza a despedir de su hija en una carta y lo ejecutan. O sea, es una tragedia de verdad porque, o sea, luego es así, pues ejecutaron a unos cuantos, pero eran padres de familia, esposos, abuelos, o sea, eran gente que sentía, y eso muchos oficiales no lo entendían, no se ponían en su lugar, y los presionaron de tal manera que los quebraron. De hecho, si no hubieran podido controlar esto, Alemania hubiera seguido avanzando. O sea, de verdad, estuvo en grave peligro porque Inglaterra no tenía la tropa suficiente para contener a Alemania sola. No sé si quieran comentar algo de aquí, chicos. Pues otra vez, ¿no? La incomprensión de los mandos para con sus tropas, ¿no? Otra vez, otro gran ejemplo de eso. Y la gran deshumanización de esta guerra. O sea, llevados hasta el extremo del límite, estos soldados hasta el punto de amotinarse. Y me viene a la mente esta película que aquí uno de nuestros usuarios, Amadeus, y creo que ya lo mencionaron, tiene ahí en su imagen, la imagen del personaje que interpreta Kirk Douglas de esa película, Patrulla Infernal, o Senderos de Gloria, que si bien no habla de un motín, sí habla de esta implacabilidad, de esta falta de sentido de realidad con sus soldados por parte de los oficiales, ¿no? De estos soldados que no pueden atravesar la tierra de nadie, que el propio oficial quiere que se disparen la artillería contra la tropa y se termina fusilando a chivos expiatorios como escarmiento. Sí, o sea, fue una cosa muy terrible. ¿Algo más que quieran opinar, chicos? Pues nuevamente el contraste con la guerra napoleónica o un poquito antes de Napoleón, cuando surge esta figura del oficial, ¿no? Del oficial en el ejército, y que se decía que el soldado tiene que tenerle más miedo al oficial que al enemigo. En este caso, por mantener la disciplina, por mantener este frente de batalla en contra del enemigo. Y creo que aquí pues, se voltea totalmente la figura del oficial, ¿no? Lejos de ser esta guía, este impulso que te va a guiar contra el enemigo, se convierte en el enemigo en sí del ejército propio, ¿no? Del nacional. Sí, una cosa muy interesante, un día vamos a hablar de Napoleón en profundidad, me gustaría, es que Napoleón sabía escuchar a la tropa. Y eso lo transmitió a sus oficiales. O sea, por eso, literalmente, gente murió por su emperador luego, ¿no? O sea, que luego ya fue emperador. O sea, porque él estaba en el frente de batalla, que fue, creo yo, el último gran estratega, ¿no? Que ya estuvo en el frente de batalla. O sea, no vemos, por ejemplo, al presidente Charles de Gaulle, ¿no? O sea, como presidente en una batalla, o no vemos a Winston Churchill como un primer ministro en el frente de batalla. O sea, esto ya es como un punto de quiebre, y poco a poco los monarcas, los soberanos, se alejan del campo de batalla y delegan. Eso también va a ser una consecuencia después de las guerras napoleónicas. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? Nada más. Nada más. A ver, aquí Henry Tandy, que nos comenta, sí, si no hubiera pasado el pacto de Bernatikov, ¿cuál era el plan para derrotar al Imperio Ruso? Ese era el plan, la verdad. Sí, o sea, en resumen. Sí, la verdad es que querían eso, o sea, querían destruir a Rusia. Excelente información, me estoy sorprendiendo. Muchas gracias, Jacob.
Aparte de Jutlandia, otra batalla naval importante, sí, la de las Malvinas que comentamos en el live pasado. La Primera Guerra Mundial fue el lugar de nacimiento de muchas personas de interés que serían importantes para la segunda entrega de aquí. Sí, entre ellos De Gaulle, que por cierto lo apresaron varias veces por alto y no podía escaparse. Excelente, muchas gracias, Nikon, muchas gracias por tu apoyo. Creo que perdí una parte chida, pero lo puedes volver a ver, no te preocupes. Acuérdate que al final se repite. Mataban si algún soldado opinaba o decía sobre la revolución de Ferrero, sí, exacto. ¿Los motines militares fueron algo común en el último lapso de la Primera Guerra Mundial? ¿O fue algo más común? Al final se amotinó el ejército alemán. Y el ejército ruso también se amotinó. Por eso se da la revolución. Porque ya estaban hartos los rusos de la guerra. O sea, su mando era muy incompetente. Y luego al final se desmoronó el ejército austrohúngaro. La verdad es que sí fue una cosa brutal. Tampoco olvidemos la falsificación de edad de jóvenes para participar en la guerra. Sí, exacto. ¿Es cierto que el cañón Berta estuvo cerca de París? Me parece que sí. Eurobit, ¿en qué momento se decidió incluir a las mujeres en el frente de guerra? Como médicos, realmente, o sea, como parte del equipo médico. Casi de inmediato. O sea, aparte en Francia entraron en pánico porque estaban llegando los alemanes y no querían otro 1870. Entonces con taxis y todo fueron al frente. No es mentira, eso sí fue muy cierto. ¿Es verdad que Churchill peleó en guerras? Sí. Un día hablaremos de él, con mucho gusto. No sé si entre la legislación militar oficialmente existe la ejecución por abandono del puesto. Sí, la deserción sí existe. Uh-huh. En México existe. Así. El ejecutivo puede conmutar penas de muerte para los soldados, pero creo que ya iban a derogar la ejecución en el ejército mexicano, pero por favor, si me equivoco, corríjanme, porque no me acuerdo exactamente de esa parte. Aquí creo que algo también por lo que fue admirado Rommel es por estar al lado de sus soldados con Napoleón. Sí, no, exacto, era un hombre muy empático. Los rusos llegaron tan hostigados a la Primera Guerra Mundial como los italianos a la Segunda, y a la Primera, de hecho. Wow, no sabía, bueno, sí sabía, pero no estaba seguro. Es raro ver a los romanos y los húngaros como aliados, en sí eran enemigos de ese tiempo. Era extraño, pero al final eran dos imperios muy viejos y muy anacrónicos en muchos sentidos. Pero bueno, aquí vamos a pasarnos con los Windsor, que no se llamaban así. ¿Cómo se llamaban? A ver, es algo que tú que lo pusiste. Sí, vamos a alejarnos un poco de las malas, de las como malas noticias que hemos estado dando de las tragedias de la guerra. Que tienes en la imagen es Jorge V. Hoy lo conocemos como Jorge V de familia de Windsor, pero la familia de Windsor antes tenía otro nombre porque era una familia de origen alemán. Para hacer la historia muy corta, en 1840 la reina Victoria, que ya hemos mencionado en el en vivo, se casa con Alberto de la familia de Sajonia-Coburgo-Gotha, ¿no? Que es la castellanización del nombre en alemán, que tiene otra pronunciación, ¿no? Y eso hace que el hijo de este matrimonio ya herede el apellido Sajonia-Coburgo-Gotha como para ser la casa real de Inglaterra, del Reino Unido. Eso aparentemente no generaba ningún problema hasta que estalla la Primera Guerra Mundial y el enemigo al que se enfrenta el Reino Unido es Alemania, ¿no? Poco a poco se empieza a generar, sobre todo en la población, que es la que de alguna manera representa el rey, la idea de que tenemos un apellido alemán en nuestra familia real y nosotros estamos enfrentando a los alemanes, ¿no? Como que no hace mucho sentido internamente. Y tan es así que en junio de 1917 hay un bombardeo en Londres de unos pocos aviones alemanes que consiguen llegar a Londres, bombardear. Hay bastantes heridos y algunos muertos en Londres, y eso como que termina de generar un descontento hacia Alemania, de parte del Reino Unido hacia Alemania. Y solo un mes después, en julio del 17, Jorge V, que es el que está en la imagen, decide que hay que cambiar el apellido a la corona británica. Uh-huh. O sea, bueno, lo decide después del bombardeo, lo empiezan a considerar y solo un mes después deciden cambiar el nombre. El apellido actual, o el apellido que escogen, que es Windsor, de hecho es el nombre de un castillo que está en las afueras de Londres y que era muy simbólico para la realeza británica, ¿no? Era como muy significaba lo que era ser inglés, era ese castillo. Y lo mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Ajá, de hecho, hasta el día de hoy. Entonces lo deciden abandonar el complicado apellido de Sajonia-Coburgo-Gotha y lo cambian por el de Windsor, que es el que mantiene a la fecha la reina Isabel, ¿no? Y no solo eso, son varios apellidos, o sea, todos los apellidos de realeza que estaban en el Reino Unido y que tenían un origen alemán, los empezaron a cambiar, ¿no? El más famoso después de Windsor tal vez sea el de Mountbatten,
que en realidad el apellido era Battenberg, que era de Hannover, y después lo cambian por Mountbatten, que es un apellido mucho más inglés, ¿no? Sí, hasta suena más elegante, ¿no? Más elegante. Lo que pasa es que algo que a mucha gente se le olvida y que yo viendo alguna vez en un video y me parece muy acertado, siempre que quedaba un cupo en una corona, en una casa reinante, buscaban a un príncipe alemán que estuviera desocupado. Sí, pasó en todos lados, es correcto. Sí, o sea, y creo que la excepción fue Amadeo de Saboya, en España. Pobre cuate, le fue... Creo que sí, porque le dijo, españoles no se pueden gobernar, ¿no? O sea, estoy parafraseándolo, pero sí, o sea, siempre se buscaba un príncipe alemán. La casa belga tiene origen alemán, la casa holandesa tiene origen alemán, obviamente la casa prusiana tiene origen alemán, y pues no podía faltar la casa inglesa. Pues precisamente vinculado con lo que estamos diciendo, la casa real que gobernó en Grecia era de origen alemán, ¿no? Sí, donde viene el bueno, ya fallecido esposo de Isabel. Sí, Felipe, ¿no? Felipe Mountbatten era de origen alemán y fue rey príncipe de Grecia. Sí, y no me acuerdo la casa de Dinamarca cómo se llama, pero aunque bueno, sí, creo que la casa de Noruega, esa sí es de origen galo, por el oficial que les comentaba, que algún día lo vamos a hablar de él. Y la casa de Suecia, no recuerdo ahorita cuál es su casa reinante, pero pues un día podemos hacer un live de las casas reinantes como para... Sí, está muy interesante. Sí, así como para que veamos de qué se trata. Esperen próximas sorpresas en el canal, vamos a sorprenderlos para bien y para, pues muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente término. Cada vez que veo a este hombre, a Jorge, veo una cara de regaño. ¿Es el abuelo de Chabela? El abuelo, exactamente. Y ahorita vamos a hablar de la influencia española, que encontré la foto más horrenda que pude. Una disculpa. Buen esfuerzo. Sí, hombre, la verdad es que no me había dado cuenta hasta que descargué el archivo. Esto es, a ver, ya sabemos, o sea, esto que sí quiero decir para que no se enoje nadie de origen español, ya sabemos que no se originó en España, la influencia española, la gripe española, pero es el nombre común que lo conoce todo el mundo. Entonces, para no confundir a nadie, le vamos a seguir diciendo así, ¿ok? Pero ya sabemos que no es así. Vale, ahora sí, Esaú, platícanos de esta cosa. Sí, empezar con eso, y ahorita explicamos por qué se le queda el nombre, también para hacerle justicia a quienes siguen considerando que está mal que lo llamemos así, para explicar por qué. Pero quisiera empezar como para que ustedes entiendan la relevancia de la gripe española. Se calcula alrededor que la Primera Guerra Mundial, o sea, la parte bélica de la Primera Guerra Mundial tuvo alrededor de 17, 18 millones de muertos, ¿no? Como alrededor de 10 millones en la parte militar y 6, 7 millones en la parte civil. La gripe española, la estimación que se tiene de las estadísticas, tuvo una cifra de muertos que superaba o estaba en alrededor de los 20 millones de muertos. O sea, es una brutalidad. Es una brutalidad. O sea, para hacer la comparación, estamos hablando que este brote de influenza, o sea, la gripe española es un brote de influenza, mató poco más o bastante más que el total de muertos de 4 años de una guerra mundial, ¿no? O sea, más o menos a ese nivel. Como el 50% más, ¿no? Exactamente. A la fecha no hay como un completo certeza sobre la rastreabilidad de esta gripe, o sea, dónde empezó, pero hay como mayor consenso en que el primer como caso identificado concretamente de que se habla de esta influenza fue en Estados Unidos, o sea, no en España, en Estados Unidos, en Kansas, y de ahí se trasladó precisamente a Europa. ¿Por qué se le llama influenza española? España en la Primera Guerra Mundial no participa en la Primera Guerra Mundial. Es de los pocos países de Europa que no participa, pero para nada en la Primera Guerra Mundial. O sea, la Guerra Mundial pasa de noche para España. Ellos no es que tenían muchos problemas. Tenían suficientes problemas internos como para preocuparse por los otros de afuera. Y entonces lo que pasa es que España es el único país de Europa que en la prensa publica noticias de las muertes y del impacto que está teniendo la influenza. Mientras el resto de Europa está publicando noticias de la guerra, o sea, de los avances de la guerra, de las batallas, de las bajas, etc. España, como no tiene guerra, tiene solamente una sección de las noticias dedicadas a la guerra, y lo que está publicando más de noticias es de las muertes que está teniendo por la influenza. Sí. Y entonces eso hace que se genere esta idea en el ideario colectivo de que la influenza solamente está en España, o se originó en España, o solamente tuvo impacto en España, cuando en realidad estaba en todo el mundo, pero solamente España hablaba de ella porque no tenía este tema de guerra mundial de qué hablar, ¿no? Sí, de hecho, España se volvió como un punto de encuentro de varios países para negociar, igual Suiza, obviamente,
Pero sí, lamentablemente quedó ese estigma hacia España, no lo aplaudimos, y de hecho hubo hace poco un usuario que estaba muy enojado, le dijimos, yo sí le dije, oye, o sea, sé que no es así, pero es el nombre común, o sea, Exactamente. no pasa nada, o sea, todos sabemos que no, pero tranquilo, Sí, pero bueno, ya saben. Y también se sabe, digo, ya con el análisis posterior, que la verdad es que los demás países europeos ignoraban a propósito las noticias de la influenza. Sí, es que... Mientras España pues no lo ocultaba, era como muy, no decir transparente, pero estaban las noticias ahí, ¿no? Sí, una cosa muy curiosa es que se ha especulado que tuvo tal impacto por la desnutrición que había por la consecuencia de la guerra. O Sí, sea, seguramente incrementó. la mortalidad por eso fue brutal, porque yo sé que pasó el COVID, no vamos a hablar mucho del tema, pero si hoy en día, al menos a un servidor, le escandalizan en México 700,000 más o menos fallecidos. Imagínate, o sea, 20 millones. Sí, o sea, es una cosa... Y más o menos la temporalidad, o sea, hablamos de 17 millones de la guerra mundial, que son 4 años de enfrentamientos bélicos. La pandemia empezó alrededor de mediados de 1918 y se considera que hubo una baja en los contagios hasta 1919, un rebrote en 1920 y alrededor de 1920, finales del 20 ya estaba como digamos, controlada. Sí. O sea, en un Creo que espacio la de 2 población años, de la- 20 millones. Ajá. Creo que la población de la Ciudad de México es más o menos 20 millones, ¿no? Actualmente. Sí, Sí, entre el anda área alrededor de 19, 20 millones. Parecía toda la ciudad. O sea, y para ponerlo en proporción, ¿no? Exacto. O sea, Sí, es muchísima. sí, ¿algo que quieras comentar, Bruno? Pues creo, ahora sí que cayéndole un poco a nuestro panorama, esta gripe creo que se llevó 500,000 vidas aquí en México. Se calculan ya 700. ¿Ya? Sí, o sea, sigue siendo una brutalidad. O sea, para Sí, ponerlo en perspectiva, al Estadio Azteca, le caben bien acomodaditos 100,000. 7 estadios. 7 estadios aztecas, o sea, no es admisible. O sea, no puede ser. Entonces... Igual entiendo la controversia del nombre, aunque yo la conocí por primera vez como gripe de 1918. De hecho, gripe española me enteré hasta después. Yo así la conocía, gripe de 1918. Sí, es que han querido irle quitando el nombre de española, pero la gente no lo conoce así habitualmente. O sea, no les suena. Ya cuando le dices influenza española o gripe española, dicen, ya lo ubican. Ajá. O sea, porque es un tema complicado. Por cierto, si no de hecho, los españoles, pero que te interrumpa, o sea, ellos no le decían la influenza española, pues ellos le decían el trancazo. Sí. Es que sí fue muy brutal. Un dato ahí, si mal no recuerdo, no sé si fuiste tú u otra parte de nuestro equipo editorial del blog, escribió una entrada acerca del primer caso en Estados Unidos de la influenza. Sí, fue creo que es mía, es el 11 de marzo de 1918. Ajá. Que decíamos que fue en Kansas, en Estados Unidos. De hecho, tiene nombre y apellidos, como considerando el tiempo que el caso tiene. cero. Está identificado que el paciente cero fue una persona en Estados Unidos en marzo del 18. De hecho, sí lo tengo aquí. Gilbert Mitchell es el paciente cero. Ok, perfecto. A ver, aquí vamos a hablar rápidamente. Cuéntale la mortalidad de un vigía de globos aerostáticos, la verdad ni idea, eso sí, no sabemos. Tan extraño como la alianza de Francia y el Imperio Otomano, bueno, esas eran conveniencias. El ataque de los muertos vivientes creo que fue una buena propaganda en la primera, o fue una gesta mal aprovechada. Maximiliano tiene más datos de eso. ¿Tú crees que fue propaganda o verdad, Max? De hecho, yo creo que lejos de ser propaganda, justamente no se difundió tanto como pudo haberse difundido. Digo, suponiendo que es verdad como se narra el hecho. Y esto se debe principalmente a que cuando se gana, bueno, se toma por lo menos, se defiende exitosamente la fortaleza de Osoviec, el zar todavía era el dirigente de Rusia. Y poco después de eso, bueno, llega la revolución y no se le quiere dar propaganda a ninguna victoria zarista. Pues justamente no se difunde para no hacerle propaganda al gobierno anterior, ¿no? Digamos, al antiguo régimen. Exactamente. Muchas gracias, Max, por el dato. La verdad es que sí, yo no conozco tanto, pero bueno, siempre es bueno saber eso. Buenas noches a Ken Martínez. Horrenda de gráficos, pero sí, la verdad estaba bien fea. ¿Qué opinaron los alemanes o los húngaros cuando Estados Unidos entró en la guerra en el 17, que se había acabado todo? Pensaron que todavía podrían acabar con ellos, pero ya, era demasiado tarde. Un tripulante de globo aerostático podía morir por el frío porque explotó el globo. Sí, también los aerostáticos no sirvieron muy bien, ¿no? Los zeppelines. Tengo entendido que las muertes de gripe española se confunden, por eso no se sabe con mucha exactitud las muertes de la guerra y la gripe española. Sí tiene un dato. O sea, corrige, pues sí tiene un dato, pero obviamente pues fue complicado porque se dio casi al mismo tiempo. La guerra fue una buena cortada para ocultar la gripe. Bueno, más o menos.
Para el resto de Europa, sí. Después de la Primera Guerra Mundial, Suripio fue por alguna razón, tiene su nombre. Exacto. Hablarán de la campaña naval. Ya hablamos un poco de ello en la vez pasada, y lo puedes ver el capítulo pasado para que veas que hablamos de lo de las Malvinas, pero esperen más sorpresas en el futuro. Ustedes no se desesperen. Vamos a hablar por último, los últimos temitas, y nos falta por ahí uno de unos caballeros cortándose, pero este es Houdini, ¿no? Sí, sí que lo vemos así rápido para que no dé tiempo de ver los demás. Pues nada más mencionar, Harry Houdini es este escapista mago de origen austrohúngaro que emigra a Estados Unidos y se naturaliza estadounidense. Poco antes del inicio de la guerra, Estados Unidos lo manda originalmente para que entretenga con sus actos de magia y de escapismo a la tropa. Pero algo que hace Houdini, ya digamos como convencido plenamente de que su lado, su bando está con los estadounidenses, es no solamente actuar para ellos, sino enseñarles sus trucos, algo que en teoría un mago se supone que no debe hacer nunca. Houdini rompe esta regla y le enseña sus trucos a los soldados estadounidenses con dos objetivos, ¿no? Primero, que aprendan a zafarse de las esposas. De hecho, usa esposas alemanas, modelos alemanes, para que aprendan a zafarse en caso de que sean capturados. Y la segunda, a salir ileso y bien orientado, por decirlo de alguna manera, si hay un naufragio, ¿no? Para que pudieran, como en algún naufragio, aventarse. No importa si estuvieran esposados, que se pudieran zafar y pudieran como salir bien orientados, que era una de las cosas que él hacía en sus actos de escapismo. Perfecto. ¿Algo más que quieran comentar de esto? Chicos. Sorprendente. Sí. Mágico. Mágico es la palabra. Ok, vamos a hablar rápidamente de este tema. Sí merece un tema aparte. Lamentablemente no podemos decir la palabra con G, ya saben cuál es. Empieza con G y termina con IO. Pero, pues es la masacre que se hizo de armenios. Ya sabemos que tiene un nombre muy específico y no lo negamos, no somos turcos. Lamentablemente, esta acción que cometió el Imperio Otomano no fue tan brutal que no se puede calcular ni siquiera el número exacto de personas fallecidas. Porque se ensañaron con los armenios, porque los armenios no eran musulmanes. Si mal no recuerdo, Max nos comentó que en Armenia es uno de los lugares más antiguos del cristianismo. Así es, de hecho fue el primero que adoptó el cristianismo como religión oficial, el primer estado. Perfecto, muchas gracias. Es que eso es muy importante. Ok, ya sabemos que muchos dicen, no, es que en el Imperio Otomano todos se agarraban de las manos, cristianos, ortodoxos. No era tan así. Entonces, el Imperio Otomano, las autoridades, vieron con mucha desconfianza a Armenia porque también los armenios querían su independencia, porque pues en una nación sometida al Imperio Otomano. Entonces, a toda la intelectualidad, a toda la élite armenia, pues prácticamente todos los agarraron y los transportaron de manera brutal, dando vueltas a veces en los desiertos, sin provisiones, calores brutales, aventándolos en zanjas, sin darles agua, haciendo atrocidades con los infantes, con las mujeres, obviamente, con los hombres. Es más, era tan escandaloso el asunto que luego llenaban las zanjas así de los lugares que encontraban, así como los riscos pequeños, los llenaban de cadáveres. O sea, ya era una cuestión de ensañarse. Sí, obviamente se juzga con justa razón a Leopoldo de Bélgica por lo que hizo en África, en su momento con la gente nativa de ahí de su colonia. Acá no podemos dejarla atrás, no porque sea una nación, digamos, de origen musulmán, es excusable, o sea, fue una brutalidad. Hasta el día de hoy, el Imperio Otomano rechaza Turquía rechaza haber hecho esto. Mustafa Kemal Atatürk en su momento también lo rechazó. Yo sé que es el héroe de Turquía, no me estoy metiendo con él como el estadista turco, pero como militar tiene su grado de culpa y tiene su grado de responsabilidad al negar esto. Y al día de hoy no lo va a reconocer Turquía. Es más, yo me enteré hace poco en lo que estaba investigando de esto, que Turquía tiene un museo y un instituto para negar esta acción. Wow. O sea, así como existen los negacionistas del Holocausto, Sí, sí. existe esta institución académica, así, que niega la cuestión armenia. Y obviamente los armenios están muy enojados, no se llevan bien con Turquía, traen broncas también con Azerbaiyán, ¿no? Porque son también de origen turco, si mal no recuerdo, y pues es una cuestión que prácticamente
ha sido, pues, la razón por la cual tiene tantos problemas Turquía en el aspecto internacional, porque si bien es un aliado muy necesario para varios países por su posición geográfica, hay cuestiones como esta que les impiden, digamos, integrarse como era la idea de Mustafa Kemal al occidente, ¿no? Esta cuestión fue demasiado brutal, con una hazaña, y aparte luego ni siquiera usaron armas de fuego. A la antigüita. A la antigüita, ajá, o sea, eso es lo más trágico, o sea, lo más escandaloso, porque decían, ¿para qué desperdiciamos, no? O sea, porque aparte pues no tenían muchas municiones. O sea, se dice que son más o menos 2 millones los fallecidos o asesinados, como quieran decirle, o sea, no se niega el hecho, pero lo que sí se niega es la posición de Turquía de que está bien lo que hace, o sea, no puede ser posible que al día de hoy, porque están todas las evidencias del mundo, y ellos siguen en esta postura de no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque no. Y si pasó, se lo merecen. Así están en esa posición los turcos, o sea, la verdad sí es así de, ok. Entonces, es complicado, ¿no? Pero bueno, algo que quieran comentar del tema antes de pasar al penúltimo. No, muy oscuro episodio, ¿no? Perdón, Maximiliano. No, está bien, yo no iba a decir nada. Adelante, Bruno. Pues sí, un oscuro episodio, y creo que escuché por ahí, algunos historiadores barajaban que fue un desquite de Turquía con los armenios. Sí. El Imperio Otomano no le estaba yendo nada bien en la guerra contra los rusos y acusaban a los armenios de fungir como una quinta columna. Entonces, sí, que sí estaban luchando los armenios para independizarse, pero no era necesario esto. O sea, era una cosa brutal. No tenía razón. Para complementar nada más, digo, ya mencionaste esta horrible postura actual del gobierno turco. Los alcances que tiene este acontecimiento también del lado armenio, hoy en día hay como una estadística o recopilación estadística de que la mayor parte de la población armenia no vive en lo que actualmente es el país de Armenia. Por este mismo holocausto generó una diáspora de armenios que están regados por todo el mundo, por Europa, por Norte y Sudamérica, al grado tal que solamente una tercera parte de los armenios viven en lo que es Armenia y el resto están desperdigados por el resto del mundo. Sí, es que querían destruirlos. O sea, exactamente. No tenían ninguna intención de rescatarlos. Este tema le va a gustar a Max porque son armaduras. Y nos lo va a explicar Bruno. Efectivamente. Armaduras, claro, pues hablábamos, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial como esta primera guerra industrial con muchos avances tecnológicos, que el tanque, que el lanzallamas, que los gases, que las minas. Pero sin embargo también aquí vivimos una pequeña regresión, una de esas curiosas regresiones en la historia, breves, muy breves eso sí, donde vemos soldados portando escudos para tratar de cruzar la tierra de nadie, poniéndose cotas de malla o incluso petos, armaduras. Todo esto en un intento, como habíamos dicho, de romper el frente y volver a la guerra de movimientos. Aquí en la foto tenemos a un soldado italiano de estos de escuadrones de la muerte que tenían que atravesar las líneas enemigas, romper las alambradas cuyos terribles efectos ya vimos la semana pasada, y pues realmente fueron tremendamente imprácticas. Por cierto, también en esta época, sobre todo a principios de la Primera Guerra, vimos casos de catapultas que lanzaban granadas y ballestas. Muy interesante. Hay fotos, sobre todo los franceses recurrieron a estas estrategias, y tenemos cascos con celada. Los propios norteamericanos también jugaron con todo esto en un intento de, pues, esquivar las balas. Y como he dicho, eran tremendamente imprácticos. Ernst Junger, en su libro Tempestades de Acero, cuenta cómo una vez los alemanes asaltaron una trinchera británica y un británico le salió al encuentro con uno de estos petos que eran con placas y le tiran con un fusil. La bala no lo hiere directamente, pero sí hace que una de las placas de la armadura pues lo hiera y le deje ahí una herida en el abdomen. Es decir, no servían, desgraciadamente pues no servían. Ya era una época donde las balas pues se impusieron. Sí, de hecho, si mal no recuerdan, el videojuego de Battlefield 1, así, el de la Primera Guerra Mundial, en una de las campañas, eres los italianos con armaduras y metralletas, ¿no? Y así de, ok, o sea, yo ahí me enteré de eso, o sea, la verdad es que sí lo admito, que no lo sabía, pero sí me sacó de onda porque dije, ¿en qué guerra estamos? O sea, ¿En qué año estamos? Sí, Bueno, porque... de hecho es muy curioso porque una de las razones por las que se dejan de usar las armaduras, que sí se usaban en combate hasta el siglo XV, XVI,
justamente es la creación de las armas de fuego, ¿no? Que ya no te protegen contra ellas y resultan imprácticas para un combate, ¿no? Sobre todo a gran escala. Entonces, muy curioso que pues, no hayan tomado en cuenta este detalle y hayan vuelto a usarlas para la Primera Guerra Mundial. Sí. Y fue algo muy a la desesperada, ¿no? Y realmente, pues sí pesaban. Para empezar, era muy caro producirlas, de tal punto que solamente unos cuantos escuadrones o grupos las usaban, los ametralladores o estos escuadrones de la muerte, por ejemplo. Así. Y además daban mucho calor. Por eso Sí. Pésima idea. Aquí con lo dice Olimpo, creo que en Battlefield 1 hay una ballesta lanzagranadas, exacto. Y los cerditos usaban armaduras, creo que sí. Me parece que sí al principio. Las farinas, como les dicen. Sí. Tanto el casco congelada como la armadura. Qué bien, no lo ver todo, lo voy a guardar y mañana porque debe estar muy bueno. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, ego aparte. Sí estuvo bastante interesante. Qué brutalidad, sí, exacto. De hecho, ya vamos a hablar del último, que es un tema muy caballeresco. Eso me recuerda a los soldados soviéticos, si no me equivoco fueron los soldados de choque. Sí, tenían esta onda de lanzar así a todos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente o afortunadamente cambió el estilo de guerra. Aquí voy a alejar tantito la pantalla, una disculpa. Ahora sí, se ve bien. A ver, platícanos, Max, porque tú propusiste este último tema bonus. Ahora sí, a ver, ¿qué onda con estos señores? Porque no entiendo qué tienen que ver aquí. Bueno, primero que nada me gustaría darle créditos al doctor Mariano, que bueno, sé que no nos acompaña, pero él fue quien mencionó esta práctica. Y bueno, yo retomé esa idea, me pareció muy buena para este iceberg. Y la práctica, obviamente de origen germano, recibe el nombre, no hablo alemán, pero me parece que se pronuncia Mensur o Mensur, no estoy seguro. Y bueno, se parece mucho a un duelo con armas blancas, aunque también parece tener pues, ciertos rasgos deportivos. Sin embargo, no es ni un duelo ni un deporte como tal. Resulta que en Alemania, a finales del siglo XIX y todavía a principios del siglo XX, se usaba hacer como estos clubes, como estas sociedades, en las que se invitaba a los alumnos de ciertas escuelas a que se inscribieran. Y el punto de esto era que se realizaban combates, digamos reales, pero muy moderados, o sea, se usaba protección en zonas vitales y se evitaba hacer daño severo al contrincante. Sin embargo, el objetivo de esto era justamente hacerse marcas, hacerse cicatrices de heridas, como podemos ver en la imagen de arriba del lado izquierdo y en la del centro. Se hieren en la cara, ¿no? Aquí debajo de labios, en la mejilla, y justamente lo que se proponía aquí, o sea, lo que se buscaba era participar, o sea, no acobardarse, no echarse para atrás, sino aceptar el reto y pelear. Aquí no era, por ejemplo, en un duelo, cuando se retaba a alguien era porque había cometido alguna ofensa, alguna falta o te había insultado de alguna manera. Aquí no, de hecho se practicaba entre amigos, entre compañeros, entre gente que tenía cierta confianza o cierta cercanía, y no se buscaba saldar como alguna cuenta o vengarse de alguna ofensa, algún insulto, ni se practicaba por deporte, ¿no? O sea, no se buscaba mejorar en el manejo de las armas blancas, del cuchillo, del espada o de la daga, sino que se buscaba forjar el carácter. O sea, decir, mira, no soy un cobarde, de hecho, está muy bien que me hayan herido porque esto representa que no me eché para atrás, o sea, que sí peleé contra el enemigo. O sea muy de macho alfa, perdón. Exactamente, sí, muy de macho alfa. De hecho, se dice que no hay ganador ni perdedor, ¿no? O sea, no importa si a ti te hirieron o tú heriste al otro, ambos son ganadores porque ninguno se echó para atrás. La derrota como tal sería acobardarse y decir yo no participo, ¿no? O sea, me dio miedo y ya no quiero participar. Ahí sí eres como... O sea, le sacó. Exactamente. En términos coloquiales. El carácter y pues esta como hombría, esta valentía, no importaba si tú herías al otro o te herían a ti, o sea, al revés, ¿no? Es una herida que tú luces con honor. Dicen como, mira cómo me hirieron porque no me eché para atrás y pues soy un hombre que vale mucho, que tiene mucho valor y por lo tanto puedo salir a pelear. Me parece excelente, está muy interesante, esto no lo conocía, de hecho, literal, hasta hoy que me lo dijo Max, lo conocía, y esto por lo que veo, o sea, lo siguieron presumiendo hasta la Segunda Guerra Mundial, porque aquí vemos a este personaje de la Segunda Guerra Mundial, digo, todos sabemos que son las S ahí, digo, también no nos vamos a hacer, pero, o sea, estos son también algunos de la primera, o sea, vienen heridos desde la primera, ¿no? Así es. Está muy peculiar este tema, o sea, da como para un short, luego hacerlo, para comentar qué fue con esto, pero me pareció muy interesante. Vamos a dar los últimos saludos. Scorseni, exacto, digo, ya sabemos quién es, pero bueno. Será un duelo a muerte con cuchillos, exacto.
Fue un directo muy, muy bueno. Jale el humilde. Sí, bueno. No voy a estar por esa modestia, muchachos. Como un duelo de honor. Exacto. Todavía quedan estos rezagos de caballerismo en la guerra. No voy a hablar ahorita de situaciones. Yo creo que hoy en día ya no existe, pero ya será cuestión de cada quien como lo quiera interpretar. ¿Algo que quieren decir para concluir, muchachos? Sí, pues darle las gracias tanto a ustedes por hacer este iceberg, que me pareció muy interesante, como al público por estar con nosotros, por vernos, comentar, preguntar y también sobre todo a los que nos hayan donado algo. Exactamente. Muchas gracias, Sergio Lugo, por su nación. ¿Algo más, otros chicos? Bruno, Esaú. Pues igual agradecer a la audiencia por su actividad en el chat, sus comentarios, igual a ustedes también por esta actividad, y pues sin duda este iceberg muestra, ¿no? Solo una pequeña muestra de los muchos datos y universos que hay, que se pueden obtener de la Primera Guerra Mundial. Mucha información, muchos datos. Algunos más siniestros, otros tanto cómicos y otros pues un poco más alegres, ¿no? Sí, lo cómico lo pone Italia. ¿Algo que quieras comentar para finalizar? Y de hecho creo que no mencionamos nada de Italia. Lo tenemos que dejar para una tercera parte en algún futuro eventual. Sí, la verdad es que Italia es todo un caso, pero bueno, los invitamos a ver el video de Caporetto. Hemos hecho otros videos de la Primera Guerra Mundial. Ahí vayanlos checando. Y por ahorita, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, los que nos donaron. Y un saludo al Héctor Mariano, que no nos pudo acompañar. Y pues bueno, yo soy Jara, en nombre de todo el equipo HC. Recuerden inscribirse a Patreon, darle me gusta, compartir y sobre todo, pues echarle un comentario para que YouTube nos quite el castigote. ¿Va? Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Descansen, buenas noches, gracias.